Aún y si los beneficios son tan grandes como los encontrados en STAR, habría que también considerar si las políticas de reducción del tamaño de clases son la manera más eficiente de usar los limitados recursos públicos. Por ejemplo, habría que analizar la efectividad de políticas alternativas, tales como el aumento de salarios de profesores, la implementación de currículos mejores o el uso de tecnología educativa. Por desgracia, nadie ha hecho este tipo de análisis. En consecuencia, es necesario estimarlos de varios estudios, un proceso que no es una ciencia exacta. Un trabajo de Harris estima el ratio beneficio-coste de instrucción por ordenador, intervención en edades tempranas y aumentos en el tiempo de instrucción, y concluye que todos son mayores que el de la reducción del tamaño de las clases. Los estudios sobre el tamaño de las clases han encontrado varios efectos. De hecho, sea cual sea la opinión personal de alguien, siempre puede encontrar un estudio que le provea evidencia para corroborar su opinión. Esta situación no es satisfactoria para legisladores y empleados de las escuelas, quienes quieren saber el mejor tamaño de las clases para sus estados o escuelas. Aun y que las investigaciones tienen sus límites, creo que hay ciertas cosas que podríamos considerar para el futuro. Primero, estudios del tamaño de las clases deben ser parte de una discusión más general sobre el uso más productivo de todos los empleados en las escuelas. Por ejemplo, en las escuelas se toman decisiones sobre el tamaño de las clases y los horarios de los alumnos y profesores. Si cada profesor maneja un número menor de clases de estudiantes, el ratio alumno-profesor sería mayor con el mismo tamaño de las clases. Los datos indican que el tamaño promedio de las clases en las escuelas secundarias estadounidenses no cambiaron mucho entre 1960 y 2005, aunque el número de alumnos que cada profesor enseñaba cada día se redujo muchísimo, de 130 en los años 60 y 70 a aproximadamente 85 en la última década, una reducción de más de 30%. Es decir, las escuelas secundarias necesitarían aumentar el número de profesores por 50% para educar el mismo número de alumnos en clases del mismo tamaño. Estos datos indican que el número de alumnos que cada profesor enseña es potencialmente un factor clave a considerar además del tamaño de las clases. Por ejemplo, se puede reducir el tamaño de las clases sin contratar más profesores al añadir más clases a los horarios de los profesores. Sin embargo, la tendencia en las últimas décadas indica lo opuesto, que los profesores enseñan menos clases que antes. Los estudios ignoran en gran parte este asunto, probablemente porque la mayoría se basan en datos de escuelas primarias, en las cuales cada profesor enseña a una sola clase. Segundo, los investigadores deberían utilizar los mismos métodos desarrollados por Rifkin, Hanishak y Kane para estudiar el efecto de la reducción del tamaño de las clases en otros estados. Incluso en los casos con los datos suficientes, también deberían usar los procedimientos cuasi experimentales de Haxby. Tercero, dado los millones de dólares invertidos en políticas con el fin de reducir el tamaño de las clases, es una locura que en Proyecto STAR todavía es el único experimento aleatorio realizado en más de 75 años. Hoy en día, los gobiernos estatales en los Estados Unidos no tienen los fondos para experimentar con más reducciones en el tamaño de las clases, dado su alto coste. Pero se podría experimentar con aumentos del tamaño de las clases, política que no supondría ningún aumento de costes, sino probablemente lo contrario. Por ejemplo, un estado con una política de reducción de clases podría eliminarlo en las escuelas que cayeran bajo un cierto nivel de pobreza, creando una situación donde se podría hacer un estudio de discontinuidad de regresión. Concluyo esta presentación con una discusión breve sobre los corrientes de
debates políticos en los Estados Unidos. Quizás sean semejantes a algunos debates españoles. En los Estados Unidos será difícil aumentar el tamaño de las clases para sostener otras inversiones educativas, dado a la popularidad de las clases pequeñas. Pero hay alguna evidencia que los profesores y el público podrían considerar aumentos moderados si entendieron lo que se necesita sacrificar para mantener las clases pequeñas. En una encuesta en el 2006, 83% de profesores en el estado de Washington dijeron que preferirían un aumento en el sueldo de $5,000 en lugar de una reducción de 2 alumnos en el tamaño de la clase. En un sondeo del público americano más reciente, 73% de los encuestados dijeron que preferían una clase de 27 alumnos con uno de los mejores profesores en lugar de una clase de 22 alumnos con un profesor de calidad promedio. Esos resultados sugieren que podría ser posible hacer algunos cambios a las políticas corrientes con respecto al tamaño de las clases. Legisladores podrían considerar enmiendas a estas políticas para permitir más flexibilidad para los líderes de las escuelas. Por ejemplo, clases muy pequeñas para ciertos profesores y estudiantes podría ser un mejor uso de los fondos educativos que clases menos pequeñas para todos. Es muy importante considerar la relación entre el tamaño de las clases y los sueldos de los profesores. La calculación es bien sencilla. Se puede contratar más profesores con sueldos más bajos o menos profesores con sueldos más altos. Con presupuestos fijos o recortados, mantener las clases pequeñas requiere la contratación de más profesores con sueldos más bajos y hace difícil encontrar fondos para aumentos en los sueldos para ciertos profesores o para todos. Una estimación indica que un aumento en el tamaño promedio de las clases de 5 alumnos podría liberar fondos para un aumento en los sueldos de los profesores de 34%. Si hubiera una relación entre los sueldos de los profesores y la calidad de la enseñanza, este tipo de cambios tendrían consecuencias significativas en el rendimiento educativo. Esto es porque los efectos de la calidad de la enseñanza en el rendimiento educativo son muy grandes. Un resumen reciente de estudios de valor añadido indica que un profesor de alta calidad aumenta el rendimiento escolar de sus estudiantes en entre 11 y 15% de una desviación estándar, más que un profesor de calidad promedio. Estos efectos se traducen en aumentos de las cuotas de maturación en las universidades y en los sueldos de los exalumnos. Hoy en día, es claro que los aumentos anuales en los recursos educativos que persistieron durante muchos años se han terminado. De hecho, ahora es más común que se consideran recortes presupuestarios, los cuales llevan a las escuelas a tomar decisiones difíciles. Aunque la investigación educativa se enfoca en los efectos de reducciones en el tamaño de las clases, la realidad actual es que el tamaño de las clases está aumentando dado los recortes presupuestarios. En vista de esta nueva situación, deberíamos considerar los costes y beneficios de mantener tales políticas en su lugar. Es importante darse cuenta que el efecto de cualquier aumento en el tamaño de las clases dependerá de su implementación. Una calculación de datos de los Estados Unidos indica que un aumento en el ratio alumno-profesor de 1 reduciría la población laboral de profesores por 7%. Muchas escuelas se han confrontado con reducciones de este tamaño. Si los despidos fueran implementados sin considerar la calidad de los profesores, por ejemplo, si basaran solamente en antigüedad, entonces el aumento en el tamaño de las clases podría reducir el rendimiento de los estudiantes. Pero si las escuelas despidieron a los peores profesores, el aumento de la calidad promedio de la enseñanza podría reemplazar alguno o todo el efecto de las clases más grandes. Lo que está claro es que se necesita más investigación, pero los estudios
Estudios realizados en los Estados Unidos indican que muchas escuelas han sacrificado demasiado para perseguir esta meta. Es decir, que hay muchos lugares en que aumentos moderados del tamaño de las clases podrían mejorar los resultados de los alumnos si los recursos liberados se invirtieron en usos más productivos. En estos tiempos de recursos limitados, el alto coste de clases pequeñas y la evidencia limitada de sus beneficios implican que aumentos moderados en el tamaño de las clases quizás sea una estrategia viable para amenizar el daño de los recortes presupuestarios. Muchas gracias por su atención.